Jonathan Joseph James nació el 12 de diciembre de 1983 en Miami, Florida, y creció en Pinecrest, al sur del condado de Miami-Dade. Su padre, Robert, era programador. En casa siempre hubo una torre beige, un monitor CRT y manuales de C y Unix. A Jonathan le fascinaba entender cómo funcionaban las cosas, no quería trucos, quería el mapa completo. Aprendió C por su cuenta, compilando ejemplos, reescribiendo funciones y rompiendo sin miedo aquello que luego volvía a montar. Un día, con la naturalidad de quien desarma un reloj, borró Windows del ordenador familiar e instaló Linux para mirar el sistema por dentro. De noche, con la casa en silencio, encendía la pantalla y dejaba correr la curiosidad hasta el amanecer. Esa obsesión tuvo un coste en casa. A los 13 años sus padres le retiraron el ordenador porque pasaba demasiadas madrugadas frente al monitor. Jonathan se escapó de casa y no regresó hasta recuperarlo. En aquellos años 90 la escena hacker respiraba en BBS, salas de IRC y e-cines, tutoriales, scripts, listas de correo y una ética curiosa donde importaba más el reto intelectual que el dinero. Allí eligió un alias con C0 Embed, y aprendió el lenguaje común: escanear, enumerar, entender, moverse con cuidado. Sus primeras incursiones fueron locales, Bell South y el sistema escolar de Miami-Dade. Observaba, tomaba notas, evitaba borrar o romper. El objetivo no era hacer daño, era aprender cómo estaban conectadas las cosas. En junio de 1999 apareció la oportunidad que lo sacaría del anonimato. En la red del Marshall Space Flight Center de NASA, Huntsville, Alabama, había un servicio mal asegurado, configuración descuidada, segmentación deficiente, credenciales con privilegios más altos de lo prudente. La noche del 29 de junio de 1999 consiguió el primer acceso. Desde ahí enumeró sistemas, listó equipos y usuarios, probó rutas internas. La metáfora es sencilla. Entró por una puerta entreabierta y descubrió que varios pasillos desembocaban en estancias que no debían comunicarse. El 30 de junio repitió el itinerario con más ambición. Comprometió 13 equipos en total y copió código fuente de un software que soportaba el control ambiental de la Estación Espacial Internacional, parámetros como temperatura y humedad en los módulos habitables. Aquel código no pilotaba la estación, pero sí respaldaba condiciones que atañen directamente a la vida a bordo. La sola idea de que un adolescente hubiera leído piezas cercanas al entorno vital de la ISS fue un golpe simbólico y técnico. Cuando NASA detectó la actividad anómala, reaccionó con contundencia, apagó sistemas durante 21 días para auditar daños, reforzar defensas y reescribir lo necesario. El coste directo de esa parada se estimó en $41.000. Las lecciones internas fueron claras: segmentación insuficiente entre redes administrativas y entornos sensibles, higiene de servicios mejorable, controles que, por rutina o prisa, habían quedado flojos. Tras NASA, el foco cambió de geografía y de gravedad. El 23 de agosto de 1999, Jonathan colocó una puerta trasera en un servidor de Dulles, Virginia, dentro del perímetro de la Defense Threat Reduction Agency, DTRA, la oficina del Departamento de Defensa encargada de evaluar amenazas nucleares, químicas y biológicas. Desde ese punto ancló un sniffer, una herramienta que escucha el tráfico que circula por la red. En 1999, cuando muchos protocolos iban sin cifrar, un sniffer lo veía todo: usuarios, contraseñas, correos. Entre el 9 y el 10 de septiembre de 1999 se produjo el pico de capturas, más de 3.000 mensajes internos y múltiples credenciales, de las cuales alrededor de 10 estaban asociadas a equipos militares. El matiz, a ojos federales, era enorme. Aquello ya no era vandalismo digital, sino lectura silenciosa desde dentro de un órgano estratégico. El 27 de octubre la ventana se cerró, endurecieron controles, reconciliaron trazas y cruzaron registros. Había material suficiente para movilizar a varias agencias.
La madrugada del 26 de enero de 2000 llegó el momento en el mundo físico. Agentes del DoD, personal de NASA y la policía local allanaron la casa de los James en Pinecrest. Se incautaron torres, portátiles y soportes. El alias, C0 Embraid, dejó de ser una sombra para convertirse en un expediente con nombre y dirección. 8 meses después, el 21 de septiembre de 2000, con 16 años, Jonathan se declaró culpable en la jurisdicción juvenil. La sentencia buscó rehabilitar: arresto domiciliario durante 6-7 meses, libertad condicional hasta los 18, prohibición de uso recreativo del ordenador y cartas de disculpa a NASA y al Departamento de Defensa. Fue el primer menor encarcelado por un ciberdelito en Estados Unidos. Meses después, un positivo por drogas violó la probación y el tribunal sustituyó parte de la medida por 6 meses en un centro juvenil de Alabama. A quien le preguntaba, Jonathan respondía con una idea fija: lo difícil no era entrar, lo difícil era aprender lo suficiente para saber qué hacía cuando entraba. No presumía de botines ni de dinero, presumía, casi con timidez, de conocimiento. Tras cumplir, volvió a la vida discreta en Pinecrest. No hay constancia pública de estudios universitarios ni de una carrera profesional estable. Intentó apartarse del foco que su caso juvenil había encendido. El mundo, entretanto, cambió. En 2007 estalló una trama muy distinta a la suya: robos masivos de datos de tarjetas a cadenas minoristas como TJX, BJs, Office Max, DSW o Dave y Booster, siglo. El modus operandi típico combinaba redes Wi-Fi débiles, entonces aún abundaba web, presencia física en aparcamientos para capturar tráfico, war driving, salto a sistemas internos y terminales de punto de venta, y extracción industrial de números de tarjeta para su venta. En el centro del caso apareció Albert González, que se declararía culpable en 2009 y sería condenado en marzo de 2010 a 20 años y un día. ¿Por qué Jonathan entró en el radar de esa investigación si nunca fue acusado? Por 4 razones operativas. Primero, la proximidad. Miami era un ecosistema técnico pequeño donde muchos se conocían, y Jonathan vivía allí. Segundo, vínculos con personas que practicaron intrusiones Wi-Fi, en especial Christopher Scott, pieza en ese engranaje. Tercero, documentos federales mencionaban a un co-conspirador, JJ, relacionado con un ataque a Office Max y con la apertura de un buzón logístico. La familia de Jonathan pensó que podía ser él, pero no hubo cargos contra Jonathan y esa identificación nunca se formalizó en sede judicial. Cuarto, su notoriedad previa: el hacker de la NASA era, para la opinión pública, un blanco simbólico fácil de imaginar. Hubo registros en su casa, en la de su hermano y en la de su novia. No apareció evidencia para imputarlo. Jonathan negó relación con la trama y repitió que nunca hackeó por dinero. La investigación siguió su curso y terminó, como ya sabemos, en la condena de González en 2010. Jonathan James jamás fue acusado en ese caso. El 18 de mayo de 2008, en su domicilio de Pinecrest, Jonathan se quitó la vida con un disparo. Tenía 24 años. Dejó una nota extensa en la que proclamó su inocencia respecto a TJX, expresó su falta de fe en el sistema de justicia y escribió que había perdido el control de la situación y que aquel gesto era su modo de recuperarlo. La conclusión oficial fue suicidio. Con el tiempo circularon rumores que pretendían reconvertir su final en conspiración. Los expedientes no los avalan. Su legado es doble. Técnico, porque su caso evidenció fallos de segmentación, gestión de privilegios, cifrado y monitorización en redes que no podían fallar. En 1999, muchos sistemas críticos convivían con prácticas de administración cotidianas y poco estrictas. Un solo acceso legal bastó para llegar a 13 equipos en NASA y, en otro escenario, para escuchar la red de una agencia del DoD y leer más de 3000 mensajes. Humano.
Porque muestra lo difícil que es encauzar el talento precoz cuando aparece donde nadie lo espera, y cómo la maquinaria legal y mediática puede aplastar a la persona detrás de un alias. Jonathan Joseph James. Miami, 1983, Pinterest, 2008. C0 Embraer, con 15 años, hizo visible la fragilidad de sistemas que parecían blindados. Si algo aprendimos hoy es que las puertas mal cerradas siempre cuentan una historia.